Hay un lugar en el Perú donde la historia oficial se rompe en pedazos. Un lugar donde bloques de piedra de 100 toneladas fueron movidos, tallados y ensamblados con una precisión tan perfecta que ni un papel puede introducirse entre ellos. Un lugar que los ingenieros modernos, con toda la tecnología del siglo XXI, no han podido replicar. Hoy vamos a hablar de Sacsayhuamán, la fortaleza inca que guarda secretos que nadie ha podido explicar del todo. Vamos a descubrir cómo fue construida, por qué desafía a la ingeniería moderna, qué teorías existen sobre su verdadero origen y qué ocurre con los misterios que el suelo todavía esconde. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver la historia. Para entender la magnitud de lo que vamos a hablar, necesitas visualizar algo. Imagina que estás parado frente a un bloque de piedra caliza. No un bloque pequeño, no uno mediano. Estamos hablando de una masa de roca que pesa entre 90 y 120 toneladas métricas. Para darte una idea, eso equivale al peso de 15 elefantes africanos adultos o a más de 60 automóviles apilados uno sobre otro. Ahora imagina que tienes que mover ese bloque desde una cantera que está a más de 30 kilómetros de distancia. Sin ruedas de metal. Sin motores. Sin grúas hidráulicas. Sin acero. Con cuerdas, troncos y fuerza humana. Y después de moverlo, tienes que colocarlo sobre otros bloques similares con tal precisión que las juntas entre ellos sean invisibles a simple vista. Eso, según la historia oficial, es exactamente lo que hicieron los incas en Sacsayhuamán hace más de 500 años. Y sin embargo, ahí están las piedras. Inamovibles. Desafiantes. Silenciosas. Sacsayhuamán se encuentra a unos 3 kilómetros al norte del Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca, a una altitud de aproximadamente 3.700 metros sobre el nivel del mar. El nombre en quechua ha sido objeto de debate entre los lingüistas. Algunos lo traducen como halcón que está satisfecho o lugar donde se sacia el halcón, aunque otros lo interpretan como cabeza del puma, haciendo referencia al hecho de que el Cuzco fue diseñado con la forma de un puma, y Sacsayhuamán representaría la cabeza del animal. Esta última interpretación ha ganado mucha fuerza entre los investigadores que estudian el urbanismo inca, porque cuando se observa el plano de la ciudad desde el aire, la forma del puma es realmente notable. La construcción del complejo tal como lo conocemos hoy comenzó durante el reinado de Pachacútec, el inca que transformó lo que era un pequeño reino regional en el Tahuantinsuyo, el mayor imperio de la América precolombina. Pachacútec gobernó aproximadamente entre 1438 y 1471, y fue bajo su visión que el Cuzco fue rediseñado completamente. Sacsayhuamán fue uno de sus proyectos más ambiciosos, aunque las obras continuaron durante los reinados de sus sucesores, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Según las crónicas coloniales, especialmente las del historiador Garcilaso de la Vega, en la construcción trabajaron en algún punto hasta 20.000 personas simultáneamente, aunque esta cifra ha sido cuestionada y discutida durante siglos. Lo que hoy vemos es, tristemente, solo una fracción de lo que existió. Cuando los españoles conquistaron el Cuzco en 1533, Sacsayhuamán fue utilizada como cantera. Durante décadas, los colonizadores extrajeron piedras del complejo para construir las iglesias, palacios y edificios de la nueva ciudad colonial. Los bloques más pequeños y manejables fueron los primeros en desaparecer. Los grandes, los colosales, los de 100 toneladas, esos se quedaron porque nadie pudo moverlos. Y esa es quizás la ironía más elocuente de toda esta historia: lo que sobrevivió no sobrevivió por protección ni por respeto. Sobrevivió porque era imposible de destruir. Ahora vamos al corazón del misterio. Los bloques más grandes de Sacsayhuamán no solo son pesados. Son extraordinariamente precisos. Las superficies de contacto entre una piedra y otra han sido talladas de tal manera que encajan perfectamente, no en ángulos rectos simples, sino en formas poligonales complejas, con múltiples caras que se unen en ángulos distintos. Este tipo de aparejo se llama técnicamente aparejo poligonal, y es considerado por los ingenieros como uno de los más difíciles de ejecutar incluso hoy en día,
porque requiere que cada bloque sea tallado de forma única, adaptándose exactamente a la forma del bloque que tiene al lado, encima y abajo. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? Si vas a colocar un bloque de 100 toneladas sobre otro, necesitas que las superficies sean perfectas antes de colocarlos, porque una vez que el bloque está en su sitio, no puedes levantarlo para corregir un error. O mides y tallas con una precisión milimétrica antes de la colocación, o tienes algún otro método que nosotros no conocemos. Y los ingenieros que han estudiado el sitio en profundidad han concluido algo perturbador. Con las herramientas y métodos que los incas supuestamente tenían disponibles, esa precisión es casi inexplicable. Los incas no tenían herramientas de metal duro. No tenían hierro ni acero. Sus instrumentos de trabajo eran de bronce, de piedra y de hueso. El bronce es un metal significativamente más blando que el acero moderno, lo que significa que tallar roca caliza dura y andesita, que es la piedra volcánica que compone los bloques más grandes, habría sido un proceso extraordinariamente lento y desgastante. Para que te hagas una idea, la andesita tiene una dureza de entre 6 y 7 en la escala de Mohs. El bronce ronda el 3. Es como intentar tallar un diamante con un cuchillo de cocina. Y sin embargo, los cortes son perfectos. Los ángulos son exactos. Las superficies, pulidas. Hay juntas en Sacsayhuamán que tienen 12, 14, incluso 16 caras distintas de contacto entre un solo bloque y sus vecinos. Eso no es trabajo de desbaste grueso. Eso es microcirugía en piedra. Los experimentos arqueológicos que se han intentado para replicar el proceso han dado resultados desalentadores. En la década de 1990, un equipo de investigadores y voluntarios intentó reproducir a pequeña escala el movimiento y colocación de bloques similares usando técnicas que los incas hipotéticamente pudieron haber empleado: rampas de tierra, trineos de madera, cuerdas de fibra vegetal y fuerza humana masiva. Lograron mover bloques de 1 y 2 toneladas, con enorme dificultad y en condiciones controladas. Cuando los investigadores proyectaron esos resultados hacia bloques de 100 toneladas en terreno montañoso, a más de 3.000 metros de altitud, los números simplemente no cuadraban. No de la manera que la historia oficial necesita que cuadren. Hay otro elemento que pocas veces se menciona en los relatos turísticos pero que los geólogos consideran fundamental: la procedencia de las piedras. No todos los bloques de Sacsayhuamán son del mismo material ni vienen del mismo lugar. Las piedras más grandes, las de los muros principales, son de andesita y caliza, y provienen de canteras ubicadas en distintos puntos alrededor del Cuzco. 35 kilómetros puede no sonar a mucho cuando lo dices en voz alta. Pero estamos hablando del altiplano andino. No hay caminos planos. No hay superficies uniformes. El terreno sube y baja, cruza quebradas, bordea precipicios. Y recuerda, estamos moviendo bloques que pesan lo mismo que 15 elefantes. Sin ruedas. Sin motores. Se han encontrado en los Andes lo que los arqueólogos llaman piedras cansadas, bloques que aparentemente fueron abandonados durante el transporte, que quedaron varados en rutas que conectan las canteras con los grandes sitios de construcción. Algunos de estos bloques abandonados son incluso más grandes que los que llegaron a destino. Su presencia confirma que el transporte de piedras masivas efectivamente ocurrió. Pero también plantea una pregunta sin respuesta clara: ¿qué tan a menudo fallaba el proceso? ¿Cuántos intentos se perdieron en quebradas, en ríos, en laderas imposibles? El historiador colonial Pedro Cieza de León, que visitó el Perú en el siglo XVI y escribió crónicas detalladas sobre la civilización inca, quedó completamente asombrado por Sacsayhuamán. Escribió que le parecía imposible que seres humanos pudieran haber movido aquellas piedras sin la ayuda del demonio. Esta no era una expresión figurativa para él. Cieza de León literalmente creía que alguna fuerza sobrenatural debía haber intervenido, porque su mente del siglo XVI, formada en la Europa del Renacimiento, no encontraba otra explicación lógica. Lo curioso es que, 500 años después, algunos ingenieros del siglo XXI llegan a conclusiones no tan distintas, aunque por supuesto sin recurrir al demonio.
Antes de continuar con los misterios más profundos de Sacsayhuamán, necesito pausar un momento para decirte algo. Si este vídeo te está resultado fascinante, si estás aprendiendo cosas que no sabías sobre las grandes civilizaciones antiguas y los enigmas que la arqueología todavía no ha resuelto, entonces te invito a que explores el canal. Hay mucho más contenido como este esperándote: misterios históricos, civilizaciones perdidas, lugares que desafían la explicación convencional. Dale like a este vídeo si lo estás disfrutando, porque eso ayuda enormemente a que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas nada. Ahora, volvamos a las piedras. Una de las teorías más debatidas en los últimos 20 años tiene que ver con una técnica que algunos investigadores llaman geopolimerización. Esta idea, propuesta principalmente por el químico francés Joseph Davidovich, plantea que al menos algunas de las grandes piedras de las construcciones megalíticas antiguas, incluyendo posiblemente las de los Andes, no fueron talladas en su forma final en las canteras y luego transportadas. En cambio, habrían sido fabricadas directamente en el sitio de construcción, utilizando un proceso en el que la roca se disolvía o se descomponía en sus minerales constituyentes, se mezclaba con aglutinantes naturales, se vertía en moldes y se dejaba fraguar hasta adquirir la dureza de la piedra natural. Si esto suena radical, es porque lo es. La geopolimerización es un proceso químico real, bien documentado en la ciencia moderna, y que de hecho se usa hoy en día en ciertos tipos de cementos industriales. La pregunta es si culturas antiguas tuvieron acceso a las materias primas y al conocimiento para realizarlo a esta escala. Los defensores de la teoría señalan que en la región andina existen depósitos naturales de los compuestos químicos necesarios para el proceso, y que ciertas tradiciones orales quechuas hacen referencia a sustancias que ablandan la piedra, lo cual podría ser una memoria cultural de un conocimiento técnico que se perdió. Los detractores, por su parte, argumentan que los análisis mineralógicos de los bloques de Sacsayhuamán muestran estructuras cristalinas consistentes con formación geológica natural, no con un proceso de fabricación artificial. Sin embargo, los defensores replican que si el proceso de geopolimerización se realiza correctamente, el resultado es indistinguible de la roca natural a nivel microscópico. El debate está lejos de resolverse, y honestamente, es uno de los más apasionantes de la arqueología contemporánea. No porque la respuesta sea obvia en ninguna dirección, sino precisamente porque no lo es. Otro ángulo del misterio es puramente arquitectónico: la función de Sacsayhuamán. Durante décadas, el consenso arqueológico la clasificó como una fortaleza militar. El nombre que los españoles le dieron, fortaleza, prevaleció en la literatura histórica. Sus 3 terrazas escalonadas, sus muros en zigzag que crean múltiples líneas de defensa, su posición elevada sobre el Cuzco, todo parecía apuntar a un propósito claramente militar. Pero investigaciones más recientes han complicado este cuadro considerablemente. Los muros en zigzag, que parecen almenas desde lejos, en realidad crean algo más parecido a un patrón de rayos de sol cuando se ven desde arriba. Para la cosmología inca, el sol era la divinidad suprema, Inti, el padre de los incas. La orientación del complejo, su alineación con puntos astronómicos específicos y la presencia de estructuras que claramente no tienen función defensiva han llevado a muchos investigadores a proponer que Sacsayhuamán era principalmente un templo, un centro ceremonial de primera importancia, tal vez el más importante del Tahuantinsuyo después del Coricancha. El Templo del Sol en el Cuzco. La distinción importa porque cambia radicalmente la forma en que interpretamos el esfuerzo colosal que requirió su construcción. Si era una fortaleza, fue construida por necesidad estratégica y militar. Si era un templo, fue construida por devoción, por cosmología, por la necesidad de crear un espacio sagrado que igualara o superara en magnificencia a cualquier cosa que existiera en el mundo conocido. Y esa segunda motivación, curiosamente, hace que el esfuerzo sobrehumano sea más comprensible emocionalmente, aunque no menos misterioso técnicamente. Hay un episodio histórico específico que ilustra mejor que ningún otro la escala de lo que se construyó en Sacsayhuamán.
En 1536, 3 años después de la conquista española de Cuzco, el Inca Manco Inca lanzó una rebelión masiva contra los colonizadores. Al mando de un ejército que las crónicas estiman en decenas de miles de guerreros, Manco Inca tomó el control de Sacsayhuamán y desde allí dirigió el asedio del Cuzco. Los españoles, liderados por Hernando y Gonzalo Pizarro, se encontraron atrapados en la ciudad con un número muy inferior de soldados. Lo que siguió fue una de las batallas más dramáticas de la conquista de América. Los incas ocuparon Sacsayhuamán como posición defensiva y la transformaron en una base de operaciones. Los españoles, comprendiendo que recuperar la fortaleza era clave para sobrevivir el asedio, lanzaron un ataque desesperado colina arriba. Las crónicas describen enormes piedras rodando desde los muros, una lluvia de proyectiles sobre los atacantes, combates cuerpo a cuerpo en los estrechos pasos entre terrazas. Juan Pizarro, hermano de Francisco, fue herido de muerte durante este asalto. Finalmente, los españoles lograron escalar los muros y tomar el complejo. La batalla fue el punto de inflexión que salvó la colonia española del Perú. Y lo relevante para nuestra historia es esto: durante el combate, los propios españoles quedaron asombrados por la arquitectura que tenían ante ellos. Los soldados, hombres que habían visto los castillos medievales de Europa, las murallas de las ciudades italianas, las fortalezas moriscas de España, declararon que Sacsayhuamán era la construcción más impresionante que habían visto en sus vidas. Uno de los cronistas escribió que no creía que las ruedas de agua del molino de Segovia ni el acueducto de Segovia fueran obras más admirables que lo que veían en aquella fortaleza andina. Esta comparación con las grandes obras de ingeniería romanas y medievales, hecha por hombres del siglo XVI que no tenían ningún interés en exagerar la magnificencia de sus adversarios, es quizás el testimonio más elocuente de lo que Sacsayhuamán realmente era. Volvamos ahora a los números, porque los números son donde el misterio se vuelve más visceral. Se estima que el conjunto de Sacsayhuamán contiene aproximadamente 20.000 bloques de piedra de distintos tamaños. Los más pequeños pesan varios cientos de kilogramos. Los medianos pesan entre 2 y 20 toneladas. Los grandes, los que forman los 3 niveles principales de terrazas, oscilan entre 50 y 120 toneladas. El bloque más grande identificado en el sitio, conocido popularmente como el bloque del Inca o simplemente como la Piedra Grande, es una mole de andesita gris que mide aproximadamente 9 metros de alto, 5 de ancho y 4 de profundidad, y se estima que pesa entre 120 y 135 toneladas. 135 toneladas. La grúa de torre más potente que existe en el mundo de la construcción convencional puede levantar aproximadamente 20 toneladas. Las grúas de puertos y astilleros más grandes llegan a las 100-150 toneladas, pero son estructuras masivas, ancladas permanentemente, que operan en terreno completamente plano. La idea de mover esa piedra 30 kilómetros por el altiplano andino con la maquinaria más avanzada del siglo XXI sería ya un desafío de ingeniería formidable. Hacerlo en el siglo XV, en el altiplano, sin acero, sin combustible, sin motores, parece directamente imposible. Y sin embargo, ahí está la piedra. Algunos investigadores han explorado la posibilidad de que los incas utilizaran técnicas de ingeniería que no han dejado rastros físicos evidentes pero que son perfectamente plausibles desde el punto de vista físico. Una de las más discutidas es el uso de rodillos y plataformas deslizantes lubricadas. El terreno andino tiene acceso a arcillas muy específicas que, cuando se humedecen y se compactan en una capa delgada, crean una superficie con coeficientes de fricción extremadamente bajos. Si los incas construyeron caminos temporales de esta arcilla especial, es teóricamente posible que plataformas de madera sobre rodillos pudieran haber transportado bloques muy pesados con un número manejable de trabajadores. Los cálculos muestran que sobre una superficie perfectamente lubricada, el número de personas necesarias para mover un bloque de 100 toneladas se reduce drásticamente comparado con el arrastre sobre terreno natural. No a niveles triviales, pero sí a niveles que podrían ser humanamente factibles con una organización laboral masiva.
El problema persiste en los tramos de terreno irregular, en los cruces de quebradas y ríos, en los segmentos de pendiente pronunciada. Pero al menos para las rutas relativamente planas, la matemática empieza a volverse más creíble. Existe también la hipótesis de la rampa espiral, que propone que los incas construyeron rampas de tierra que rodeaban en espiral las estructuras en construcción, permitiendo que los bloques fueran arrastrados hacia niveles cada vez más altos. El problema con esta hipótesis es que las rampas necesarias habrían sido tan grandes que su propia construcción habría requerido un esfuerzo comparable al de los muros mismos, y no hay evidencia arqueológica de que existieran en Sacsayhuamán. La tierra habría sido removida y redistribuida después de la construcción, sí, pero algún rastro debería quedar en la estratigrafía del suelo, y ese rastro no ha aparecido de manera concluyente. Hay una dimensión de Sacsayhuamán que va más allá de la ingeniería y que tiene que ver con lo que yace debajo del suelo. El complejo visible, el que pueden visitar los turistas hoy, es solo la parte que sobrevivió al saqueo colonial. Pero hay razones muy sólidas para creer que debajo de la superficie existe un sistema de túneles, cámaras y pasajes que puede ser incluso más extenso que lo que está visible. Las crónicas coloniales son absolutamente explícitas al respecto. Múltiples fuentes del siglo XVI describen una red subterránea llamada Chincanas que conectaba Sacsayhuamán con el Coricancha en el Cuzco, varios kilómetros más abajo. Estas crónicas describen cámaras llenas de oro, de momias de incas, de objetos rituales de incalculable valor. Los españoles intentaron explorar algunas de estas galerías y al menos uno de sus expedicionarios, según la leyenda, se adentró en el sistema y no volvió nunca. En el siglo XIX y principios del XX, varios exploradores y arqueólogos amateur reportaron haber encontrado entradas a estas chincanas, haberse internado en ellas durante ciertos tramos y haber salido aterrados o desorientados, sin haber encontrado el tesoro pero confirmando que el sistema de túneles era real. En 1923, una expedición más organizada supuestamente se internó en el complejo subterráneo y varios de sus miembros desaparecieron. Después de ese incidente, las autoridades peruanas habrían sellado las entradas conocidas. Es difícil separar el hecho histórico verificable de la leyenda en todo esto, y hay que ser honesto al respecto. Pero lo que sí está demostrado geológica y arqueológicamente es que existen cavidades subterráneas significativas bajo el sitio. Exploraciones con georradar y tomografía sísmica realizadas en años recientes han detectado anomalías consistentes con espacios vacíos de tamaño considerable bajo las terrazas principales. ¿Qué hay exactamente en esos espacios? Si es que hay algo, es una pregunta que la arqueología peruana todavía no ha respondido públicamente de manera concluyente. La pregunta que probablemente muchos se están haciendo en este punto es la siguiente: ¿qué dice la ciencia oficial? ¿Cuál es el consenso académico sobre cómo se construyó Sacsayhuamán? La respuesta honesta es que el consenso existe pero está lleno de cautelas. La arqueología académica acepta que la construcción fue realizada por los incas en el período comprendido entre mediados del siglo XV y principios del XVI. Acepta que se utilizó trabajo colectivo bajo el sistema del mita, que era una forma de trabajo obligatorio que los ayllus, las comunidades, debían prestar al Estado inca como forma de tributo. Acepta que se usaron herramientas de piedra, hueso y bronce, cuerdas de fibra vegetal y posiblemente animal, rampas temporales y grandes cantidades de fuerza humana organizada. Donde el consenso se vuelve más vago es en los detalles específicos de cómo se lograron los aspectos más desafiantes: el transporte de los bloques más masivos, la precisión de las juntas poligonales, la velocidad a la que se realizó la construcción. Los libros de texto presentan explicaciones generales que, cuando se examinan con detalle cuantitativo, resultan insuficientes para dar cuenta de lo que se observa en el sitio. Esto no es un fracaso de la ciencia. Es simplemente el estado actual del conocimiento. La arqueología es una disciplina que trabaja con evidencia fragmentaria, en contextos donde mucha información se ha perdido irreversiblemente. No saber exactamente cómo se construyó Sacsayhuamán no significa que la construcción sea inexplicable o sobrenatural.
Significa que tenemos una brecha de conocimiento que puede, o no, llenarse en el futuro con nuevas técnicas de investigación y nuevos hallazgos. Lo que sí es intelectualmente deshonesto es presentar esa brecha de conocimiento como si no existiera, o rellenarla con certezas que el registro arqueológico no justifica. Y también es deshonesto, desde el otro lado, usar esa brecha para saltar directamente a explicaciones que invocan tecnologías extraterrestres o civilizaciones perdidas sin evidencia que las sustente. El misterio real, el misterio que permanece en Sacsayhuamán cuando se despeja la niebla de las teorías salvajes y del triunfalismo académico excesivo, es ya suficientemente asombroso. Hay un aspecto de la construcción de Sacsayhuamán que casi nunca se menciona y que para mí es uno de los más fascinantes, la dimensión humana. Detrás de cada bloque de 100 toneladas hay decenas de miles de horas de trabajo humano. Hay personas que pasaron meses, tal vez años, tallando una sola piedra con herramientas de bronce y de cuarzo. Hay equipos que aprendieron a coordinar sus movimientos con tal precisión que podían, de alguna manera, mover masas que parecen inamovibles. Hay ingenieros, aunque no los llamáramos así, que calcularon en sus cabezas o en quipus esas cuerdas anudadas que servían como sistema de registro inca, las tolerancias y ángulos necesarios para que cada bloque encajara perfectamente con sus vecinos. Las crónicas describen que los trabajadores cantaban mientras realizaban las tareas más pesadas. Que los movimientos de las piedras grandes se coordinaban con ritmos musicales, que el canto era parte funcional del proceso, no solo ornamental. Hay algo profundamente conmovedor en esa imagen, miles de personas, a 3.700 metros de altitud, en el frío del altiplano andino, cantando mientras arrastran bloques de 100 toneladas hacia una colina para construir algo que creían que conectaba la Tierra con el Sol. Independientemente de cómo se resuelvan los misterios técnicos, independientemente de que teorías resulten correctas sobre los métodos de construcción, esa humanidad, esa voluntad colectiva de crear algo que trascendiera la escala individual, es real e innegable. Sacsayhuamán es un monumento a lo que los seres humanos pueden hacer cuando deciden que algo tiene que existir, cuando la necesidad, la fe o la visión es lo suficientemente poderosa como para convertir lo imposible en inevitable. En los últimos años, las nuevas tecnologías han abierto perspectivas completamente nuevas sobre el sitio. El uso de drones equipados con sensores LIDAR, que permite crear mapas tridimensionales de alta precisión del terreno, ha revelado estructuras en los alrededores de Sacsayhuamán que no eran visibles a simple vista ni en fotografías convencionales. Caminos, plataformas, estructuras menores que formarían parte de un complejo mucho más extenso del que se estudiaba anteriormente. Hay indicios de que el área funcional del conjunto podría haber sido 3 o 4 veces mayor que el área que hoy está bajo protección arqueológica. El análisis por tomografía sísmica ha continuado revelando anomalías subterráneas. En 2018 y 2019, equipos de investigadores peruanos y japoneses publicaron estudios que confirmaban la existencia de cavidades subterráneas significativas bajo las terrazas orientales del complejo. Los estudios fueron cuidadosos en no hacer afirmaciones extravagantes, describieron las anomalías, dieron estimaciones de su tamaño y profundidad, y señalaron que serían necesarias excavaciones arqueológicas para determinar su naturaleza exacta. Hasta donde se sabe públicamente, esas excavaciones no se han realizado de manera sistemática. La datación por termoluminiscencia y por carbono 14 de materiales orgánicos encontrados en las excavaciones ha permitido refinar las estimaciones sobre las distintas fases de construcción. Los resultados son consistentes con el período incaico tardío, pero también han aparecido fechas más antiguas en algunas capas estratigráficas, lo que ha alimentado el debate sobre si existía alguna estructura previa al período inca en el mismo lugar, sobre la cual los constructores de Pachacútec habrían edificado. La pregunta que todos inevitablemente terminan haciendo cuando se enfrentan a Sacsayhuamán es la más simple y la más difícil de todas. ¿Por qué? No el cómo, sino el por qué. ¿Por qué invertir un esfuerzo tan colosal, tan sostenido durante décadas, en mover bloques que cualquier ingeniero moderno consideraría inamovibles? La respuesta inca, si pudiéramos preguntársela a Pachacútec,
probablemente no haría referencia a la ingeniería. Haría referencia a Inti, el Sol. Haría referencia al Tahuantinsuyo como el orden del mundo, como la organización correcta del cosmos en la Tierra. Haría referencia a la necesidad de que la cabeza del Puma, la ciudad sagrada del Cuzco, tuviera una corona digna de su grandeza. En la cosmología inca, la arquitectura monumental no era un lujo ni una demostración de poder político, aunque también fuera ambas cosas. Era una responsabilidad cósmica. La magnificencia del templo era proporcional al respeto que se rendía a la divinidad que lo habitaba. Y en ese sentido, Sacsayhuamán es perfectamente comprensible. No como un problema de ingeniería sino como un acto de fe. Como una civilización diciéndole al universo, con el único lenguaje que consideraba adecuado para esa conversación, piedra inamovible sobre piedra inamovible, que estaba a la altura de sus dioses. El misterio de Sacsayhuamán no va a resolverse en este vídeo, ni probablemente en la próxima generación de investigadores. Las preguntas sobre cómo se movieron los bloques más grandes, que hay en los túneles que corren bajo las terrazas, qué técnicas permitieron la precisión milimétrica de las juntas poligonales, permanecen abiertas. Y está bien que permanezcan abiertas. Los misterios no resueltos son el motor de la investigación. Son la razón por la que los arqueólogos siguen volviendo al sitio, por la que los ingenieros siguen haciendo cálculos, por la que los historiadores siguen leyendo las crónicas coloniales buscando el detalle que cambie todo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es esto: Sacsayhuamán existe. Sus bloques de 100 toneladas están ahí, inamovibles, desafiando a cualquiera que pretenda que todo en la historia humana es simple y lineal. Son la prueba de que hubo momentos en que los seres humanos hicieron cosas que parecen imposibles, no porque tuvieran tecnología sobrenatural ni ayuda extraterrestre, sino porque tuvieron algo que a veces olvidamos valorar, una voluntad colectiva de dimensiones que la modernidad difícilmente puede concebir. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí encontrarás más historias como esta, misterios arqueológicos, civilizaciones que desafiaron lo que creemos posible, lugares que la historia oficial no termina de explicar. Activa la campanita de notificaciones para que no se te escape ningún vídeo nuevo, porque subo contenido con regularidad y no querrás perderte lo que viene.